de la palabra del Señor. Hoy quisiera que miráramos en el Evangelio de Lucas, miramos allí algunas partes que nos enseñan un aspecto muy importante en la vida del Señor Jesucristo. Eh, hay una faceta o un aspecto en cada uno de los cuatro escritos de los Evangelios que nos llama la atención hacia un punto diferente acerca de la vida de Cristo, su naturaleza, su manifestación. Y hoy quiero que miremos en el Evangelio de Lucas la manera como el Evangelio nos va llevando a través de todas sus páginas. Y solamente quiero señalar algunos textos para mostrar que se enfatiza aquí algo muy importante, como es la oración y el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Vemos que en el Evangelio de Lucas el Señor Jesucristo nos es presentado como el varón perfecto, que fue hecho carne, pero nos lo presenta en diferente al Evangelio de Juan, que nos lo diferente a Mateo, que nos lo presenta en su realeza, y diferente a Marcos, que nos presenta como el siervo. Aquí en el Evangelio de Lucas nos presenta a Cristo como el hombre perfecto, así como lo profetizó Zacarías en el capítulo 6, versículo 12, aquí el varón. Entonces, en la vida de Cristo como el varón perfecto, como el hombre perfecto, vemos aspectos muy importantes. Vemos, por ejemplo, el crecimiento de él. Dice la Biblia que a los 8 días fue circuncidado, a los 12 años estaba en el templo hablando con los doctores de la ley, a los 30 años fue bautizado. Esas son cosas que nos van mostrando el desarrollo en la vida de Cristo, cómo se va cumpliendo en el propósito divino en la vida de él como hombre y cómo traza como para nosotros un ejemplo de lo que es aprender de Cristo como el hombre perfecto. El Evangelio de Lucas comienza con dos cosas muy importantes, y es el altar de incienso, donde aparece Zacarías allí orando, y todo el pueblo está orando. En el capítulo 1, ahí encontramos aquello. Y luego también nos habla mucho sobre el Espíritu Santo, se enfatiza en todo el Evangelio. Vemos, por ejemplo, que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. El Espíritu Santo vino sobre María para engendrar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dice que también estaba en Simeón. Dice que el Espíritu le hablaba a él, le revelaba. El Espíritu lo movía al templo. Y vemos ahí, a través de todo eso, el Espíritu Santo en la vida de Cristo, cómo operaba, cómo actuaba. Siempre se realiza eso. Y termina el Evangelio hablando sobre esta promesa: no os vayáis de Jerusalén hasta que llegue la promesa de mi Padre y seáis llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es una cosa muy importante. El Espíritu Santo va unido con la oración, porque vamos a mirar algunas partes aquí ya ahorita sobre la oración, cómo es en el Evangelio de Lucas se nos realza aquello. Lucas menciona cosas que mencionan los otros evangelistas en sus escritos, pero el énfasis en Lucas está en la oración. Y cada aspecto hace resaltar que era en el momento en que Jesús está orando que ciertas cosas sucedieron, para mostrarnos a nosotros ese aspecto importante en la vida de Cristo. Jesús como hombre, él vino a cumplir las escrituras. Y algunos dicen, ¿por qué Jesús oraba? Bueno, porque la Biblia dice que a ti vendrá toda carne. Y él, estando en su naturaleza en la carne, la Biblia nos dice que él ofrecía ruegos y súplicas en los días de su carne. Entonces esto lo hizo también para darnos un ejemplo a nosotros y mostrarnos que realmente todo lo que Jesús vino, hizo, realizó, no era porque era un superhombre. Él fue un hombre, él tomó nuestra naturaleza, pero nos muestra que dependía totalmente, por medio de la oración, del poder divino para hacer todo lo que hacía. El capítulo 1 comienza diciendo aquí, en el versículo 10 y 11: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces comienza aquí el Evangelio
¿Cómo empezó Dios a operar allí? Nos muestra que fue en un momento de oración. El pueblo estaba todo orando afuera, mientras que el profeta Zacarías, dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así comienza el Evangelio de Lucas, mostrándonos que en un momento de oración, un hombre que constantemente está orando con una petición delante de Dios, que nunca había visto la respuesta, pero llegó el momento, cuando estaba allí, dice, en el altar de incienso, que le tocó por suerte ofrecer a Dios el incienso, y en ese momento le apareció un ángel para decirle: no temas, porque tu oración ha sido oída, y aquí que tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo. De manera que seguramente muchos años llevaba él orando por esto, pero ya en su vejez vemos que le llega la respuesta. No hay, para nosotros a veces parece tarde la respuesta de Dios, pero Dios llega en el momento preciso. Y Dios lo sorprende dándole un hijo que va a ser grande delante de Dios, como fue Juan el Bautista, porque dice que iba a ir delante del Altísimo. Entonces muchas veces la demora en nuestras oraciones no significan tardanza en Dios, sino un proceso que Dios quiere llevar porque Dios quiere engrandecerse. Cuando a veces demora la respuesta es porque Dios está preparando algo más grande de lo que nosotros pensamos. Ahora pasamos al capítulo 3. Comienza aquí el aspecto de la oración en la vida del Señor Jesucristo. Voy a ir señalando rápidamente porque quiero tomar solo unos minutos. El capítulo 3, versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Los otros evangelios hablan de este momento, pero solo Lucas dice que fue cuando Jesús oraba que el cielo se abrió. De manera que nos muestra que la manera en que los cielos se abren para que venga la gloria de Dios, para que baje el Espíritu Santo, para que descienda esa respuesta de Dios, es cuando nosotros estamos en oración. La oración abre cielos que están cerrados. La oración es la que abre los cielos para que podamos ver la gloria de Dios, para que las respuestas de Dios lleguen a nuestra vida. Es por medio de la oración. Cuando estamos orando, los cielos se abren. Vamos a seguir otro texto, capítulo 5, versículo 16. El versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos una costumbre en el Señor Jesucristo. Dice que cuando su fama se extendía, la gente más lo buscaba, y la gente veía todas las cosas que él hacía. Dice que él se apartaba. Muchas veces la gente procuraban. Hay una ocasión donde dice que la gente vino para ponerle como rey, pero dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. De manera que muestra que hay una relación entre la vida pública del Señor Jesucristo y esa vida privada. Esa vida que manifestaba haciendo milagros, haciendo sanidades, y esa parte en los secretos que tenía allí de oración. Y todo, realmente, todo lo que pasaba en la vida de Jesucristo era resultado de aquello. Recordemos que Jesucristo comenzó su ministerio con 40 días de ayuno y oración. Y luego de esto fue que él salió a predicar el evangelio y a cumplir su ministerio. Entonces, qué bueno que tengamos momentos cuando sabemos que necesitamos apartarnos. A veces hay mucha actividad en nosotros, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero es muy saludable para la vida espiritual cuando tomamos momentos y nos apartamos para Dios, porque aquello nos va a dar descanso, va a fortalecer nuestra vida y vamos a recuperar nuevas fuerzas. El capítulo 11 también dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos.
Capítulo 11 nos muestra, aquí vemos dos cosas. Jesús estaba orando y los discípulos lo veían orando. Y ellos quisieron aprender a orar y que les enseñara así como Juan había enseñado a sus discípulos. Entonces demuestra que una de las cosas que Juan Bautista hacía con sus discípulos era enseñarles a orar, porque necesitamos aprender a orar. La oración es como, si podemos decirlo, es una ciencia donde vamos aprendiendo cómo entrar en la presencia de Dios, cómo adorarle, cómo pedir, cómo entregarnos. Uno no aprende a orar de la noche a la mañana, es un proceso donde vamos en la comunión con Dios, vamos aprendiendo a orar. Y eso es lo que Juan hacía con sus discípulos, les enseñaba a orar. Y ahora los discípulos del Señor Jesús le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, qué importante que entendamos que esto es una escuela, la oración es una escuela donde tenemos que aprender muchas cosas. La Biblia habla de orar, por ejemplo, con súplicas, con ruegos, con acciones de gracias, con peticiones, con intercesión, orar en el Espíritu. La Biblia habla de que Dios derramará espíritu de oración y de súplica. Entonces la oración es una escuela y necesitamos pedirle a Dios, Señor, enséñame a orar. Quiero meterme en esa escuela y aprender a orar porque quiero ser efectivo en la oración y quiero aprender a abrir los cielos cuando esté orando en la presencia del Señor. Ahora miramos en el capítulo 6, creo que miremos el versículo 12. Dice aquí la Biblia, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire qué bonito este aspecto aquí de la oración. La Biblia dice que en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces, qué importante que, mire que cuando el Señor fue a tomar una decisión tan importante como fue escoger a sus 12 apóstoles, Él pasó toda una noche en oración. Y qué bueno cuando pensamos en esto, porque eso nos está dando un ejemplo que para decisiones importantes, para proyectos importantes, tenemos que pasar un tiempo suficiente en la presencia de Dios para que Dios traiga a nosotros revelación, qué debemos hacer, cómo debemos decidir correctamente, que podamos no hacer las cosas por nuestra iniciativa humana, sino porque hemos pasado buen tiempo en la presencia de Dios para que Él ilumine nuestra mente y nos enseñe correctamente lo que tenemos que hacer. Si el Señor Jesucristo lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Debemos pasar tiempo a solas y qué bueno que algún día tomáramos esta disciplina. Una noche entera en la presencia de Dios, orando por algún proyecto, por una decisión. Vamos a seguir aquí adelante. Vamos a pasar al capítulo 8, en el versículo 46. Aquí dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Por qué había poder en Jesús? Y él dice, yo he conocido que ha salido poder de mí. Él sentía que había salido poder de él. Es decir, que Jesucristo estaba cargado de poder. Y por esa causa era que él continuamente volvía a la oración, continuamente volvía a la oración. Porque cuando él salía a ministrar, el poder con el que él estaba cargado salía para ministrar a la gente, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Y cuando alguien lo tocaba con propósito, él sentía que aquel poder salía para tocar a aquella persona y sanarlo. Entonces, este poder que había en él era resultado de aquella vida de oración que él tenía. Capítulo 9, vamos adelante. Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Note que la Biblia dice que esto aconteció mientras Jesús oraba aparte y estaba con los discípulos y luego les hace esta pregunta.
¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, hay un momento importante aquí de revelación, porque Jesús quiere darles a ellos una revelación de quién es Él, porque la gente tiene muchos conceptos de quién es Jesucristo, muchos pensamientos, pero Jesús quiere hablar a sus discípulos quién es Él, pero note que lo hace en un momento en que está orando. Y qué importante es saber que la revelación de Jesucristo y conocer a Cristo, quién es Él, en toda su naturaleza. No solamente saber que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, saber que Él es el Dios Todopoderoso manifestado en carne, sino una revelación creciente acerca de Jesucristo en todo lo que Él es. Esto viene por medio de ¿qué? De un espíritu de oración. La oración nos va a traer revelación acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener una visión más clara de Él. Capítulo 9, volvemos, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bueno, yo estaba mirando en Mateo que dice que Jesús subió al monte y lo llevó, pero no dice que subió a orar, pero Lucas enfatiza esta parte. Dice, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, dice el verso 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces notemos lo que pasa aquí, en este lugar. Jesús sube con el propósito de orar al monte. Y dice la Biblia que la transfiguración vino mientras él estaba orando. Dice, entre tanto que oraba. Y creo que este es un aspecto muy bonito que nos muestra aquí la palabra de Dios. Porque creo que es por medio de la oración que viene la transfiguración. Por medio de la oración viene la transformación. No hay otra forma de ser transformados, sino como dice la palabra de Dios, que nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera que la transformación de nuestra vida, de nuestra naturaleza, es cuando estamos mirando al Señor cara a cara, como pasó con Moisés allá en el monte, que aquellos días que él pasó en la presencia de Dios tuvieron tal efecto que dice la Biblia que su rostro brillaba cuando él bajó del monte. Y esto nos enseña que nuestro rostro es mudado, nuestro rostro es transformado, aún nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todas las cosas que hay en nuestra vida, eso comienza a ser cambiado y nuestro aspecto empieza a ser transformado cuando nosotros nos mantenemos en ese espíritu de oración, mirando la presencia de nuestro Dios, contemplando su gloria, porque nos parecemos a lo que nosotros miramos. Cuando lo miramos a Él continuamente y nos mantenemos enfocados en Él, en oración, la gloria de Dios va a comenzar a hacer un efecto en nosotros y nos va a transfigurar. Quiero dejar hasta aquí, hay otros textos que tomar, pero quiero dejar hasta este punto y quiero decirles el aspecto muy bonito, importante en el Evangelio de Lucas es que necesitamos mirar el ejemplo de Jesucristo como el hombre de oración. Jesucristo es el hombre perfecto en Lucas. Ahí en el capítulo 11 estamos mirando que dice que mientras Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, los discípulos llegaron para decirle, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y luego entonces el Señor les enseña esta oración, cuando Él les enseña la oración que conocemos como el Padre Nuestro, y le enseña puntos muy importantes acerca de la oración. Primero, tenemos que relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Tenemos que conocer que es nuestro Padre. Nos acercamos a Dios no como una persona desconocida, no como alguien que no tenemos confianza, nos acercamos a Él como nuestro Padre. Cuando uno se acerca a su Padre, uno se acerca con confianza, porque a veces no entendemos este aspecto de Dios, pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, de manera que ya no tenemos que estar en temor, sino acercarnos confiadamente. El Señor nos está enseñando algo que comenzó ahorita desde el día de Pentecostés, cuando llega ese espíritu de adopción, viene un espíritu nuevo y es cuando tenemos una relación con Dios
que no la tuvieron en el Antiguo Testamento, sino que comienza ahorita, una relación que establece ahora el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice, Padre nuestro que está en los cielos, sea tu nombre santificado. Lo primero que tenemos que hacer en oración es santificar el nombre de nuestro Dios, saber que es aparte de todo y que tenemos que exaltarlo. Segundo, tenemos que pedir que su reino venga, es decir, queremos que el reino de Dios se establezca en el mundo, en nuestra vida. ¿Cómo se establece el reino? Que se haga su voluntad en la tierra como se hace así en el cielo. De manera que la oración principal es no para que Dios haga lo que yo quiero, la oración es para que yo pueda aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, pero la oración especialmente es, Señor, hágase tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque Jesús nos enseñó que si sus palabras están en nosotros y permanecen, que pidamos todo lo que nosotros queramos y será hecho. Es cuando su palabra está en nosotros. Cuando su palabra está en nosotros, aprendemos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios perfecta. Pedimos que Dios nos dé nuestro pan de cada día, es decir, no solamente el alimento material, pero el pan de vida, que es el que nos sostiene, porque Jesús dijo que nos vivimos no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y que Dios nos guarde de caer en tentación, porque todos los días estamos propensos a caer, pero Dios es el único que nos puede guardar sin caída hasta el día en que seamos presentados delante de su presencia. No podemos confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Por eso Jesús dijo que debemos velar y orar para que no entremos en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y siempre dependemos de Dios para mantenernos en pie. Nunca somos todos suficientes para decir, ya tengo la capacidad de resistir, ya he aprendido a superar las tentaciones, ya estoy fuerte. Siempre necesitamos mantener un espíritu de oración para decirle, Señor, guárdame el lazo del cazador, guarda que mis pies no resbalen, porque Dios es el único que nos puede mantener en pie. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Entonces quiero dejar en esta mañana estos pensamientos de la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar el espíritu de oración que había en el Señor Jesucristo. Él es nuestro mejor modelo. Él, como el hombre perfecto, nos enseñó que todo lo que nosotros podemos conseguir, lo conseguimos cuando nosotros aprendemos a orar y a permanecer en su presencia, dependiendo de Él y dependiendo de su Espíritu Santo. Que la paz de Cristo sea con todos en esta mañana y que Dios nos bendiga ricamente. Amén, mi hermano. Dios me le bendiga. Precioso tema. Gloria al Señor.